Entrevistamos para Mujer y Poder a Jorge López Guzmán. Él es el coordinador estatal del INEGI en Oaxaca y platicamos acerca de los resultados para nuestra capital de la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Queda molesta a los habitantes de Oaxaca capital y dos municipios conurbados, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Jojocotlán. En primer lugar, nos molestan los baches al 87.3%. También tenemos problemas con el suministro de agua potable, el 85%, y el 76% está inconforme con la delincuencia. Quédense a escuchar esta interesantísima entrevista. ¿Cuáles son los principales problemas que identifican en Oaxaca capital? Bueno, si me lo permites, voy a hacer una pequeña introducción a esta encuesta. Sí. Tú sabes que desgraciadamente en el país el tema de la inseguridad pues es un asunto que ahora es de la cotidianidad de la sociedad. Y en ese sentido el INEGI se vio en la inmensa necesidad de empezar a incorporar encuestas que midieran este tema. Iniciamos inicialmente con la encuesta de victimización, que es una encuesta que se realiza cada 2 años. Y en esa encuesta, que se llama ENVIPE, nos dimos cuenta que el tema de la inseguridad era mucho más fuerte y frecuente en las zonas urbanas que en la parte rural. Por lo tanto, se decidió aplicar una encuesta exclusivamente para las ciudades más importantes del país, donde se estaba concentrando este problema de la inseguridad, y es casi que se definieron 70 ciudades para el país, en donde en Oaxaca únicamente tenemos a la capital o la zona metropolitana de Oaxaca, que comprende Oaxaca, Santa Cruz, Jojocotlán y Santa Lucía del Camino. Estos 3 municipios son donde se levanta la ENSU de forma trimestral, y eso nos permite pues darle un seguimiento mucho más puntual a estos temas de inseguridad. Bien. Ahora, también desde el punto de vista conceptual, la encuesta nos permite medir 3 cosas. Por un lado es la percepción que tiene la sociedad sobre algunos fenómenos, qué tan inseguro se siente, cuál es su idea de cómo vamos a mejorar o no la inseguridad en un futuro, y cómo ven ellos o cómo evalúan el desempeño de las autoridades que tienen que ver con seguridad. Esa es la primera dimensión, que es la percepción que tiene la gente. Una segunda dimensión que evalúa la ENSU es el conocimiento. ¿Qué tanto usted sabe sobre todo el tema de conductas antisociales que existan alrededor de su vivienda, ¿no?, en base a este conocimiento que tengan? Y tercero, ya es la experiencia viva de la población. En el sentido es cómo la gente le ha hecho para que, derivado de la inseguridad, cambiemos nuestras rutinas de salir, de comprar joyas, ¿no? El tema de qué tanto hemos sido objeto de algunas víctimas en el hogar, ¿no? Si hemos tenido conflictos, de qué tipo de conflictos, si hemos sido objetos de tener un acto de corrupción por parte de las autoridades, y los acosos personales o sexuales que se puedan tener, y qué tanto nos movemos de nuestra vivienda para realizar actividades. Esto es lo que evalúa la ENSU. Y hay una partecita al final que tiene que ver con el tema de, si bien es cierto, no es propiamente estos temas de seguridad, es qué problemáticas percibe la población, en este caso sobre la ciudad. Y ahí es cuando tú me haces esta pregunta y me dices, ¿cuál es la problemática que la gente ve? ¿No? Uh-huh. Pues en el caso particular de Oaxaca, lo que la gente está señalando como el problema principal es el tema de los baches en la ciudad. El 87% de los que participaron en la encuesta señalaron como el problema principal el tema de los baches. En un 85% viene el tema del suministro de agua, ¿sí? Es la segunda situación problemática que comentan. Tercero, la delincuencia, con un 76% de gente que señalan el problema de la delincuencia. Después, fíjate que viene con un 72% el que la gente señala como un problema las coladeras que se encuentran tapadas y que impiden el flujo de las aguas de lluvia en las calles. Y un 68% habla del tema de los hospitales
embotellamientos en la ciudad, un 65% señalaron los problemas del mal estado en que se encuentran los mercados, pero principalmente la central de abastos. Y el 63% señaló como el problema el transporte público deficiente y mala calidad, y un 62% el alumbrado público. Son los principales problemas que la gente está percibiendo que aquejan a los que viven en esta zona metropolitana de Oaxaca. Coordinador, aquí cabría la pregunta, aunque no está integrado el ambulantaje dentro de estas, pues dentro de este renglón, sí no falta ese planteamiento justamente porque hay otra tabla en esta misma ENSU acerca de conflictos donde sí está integrado el ambulantaje, pero tanto a nivel nacional como en Oaxaca el porcentaje de personas que se quejan de esta problemática pues es mínima. Sí, efectivamente, fíjate que como tal, como una opción de la problemática como tal, no viene dentro de las posibles opciones de respuesta en el cuestionario. Uh-huh. Viene al final una opción de otros donde la población podría manifestar el ambulantaje. Uh-huh. Efectivamente, ahí tenemos un tema ahí de la elaboración del cuestionario, de por qué no aparece el ambulantaje. Sin embargo, como tú señalas acertadamente, cuando hablamos de los conflictos, ahí sí existe la opción de decir, usted cuando ha salido de su vivienda, conflictos con quién ha tenido, con sus vecinos o con gente externa a su vivienda, pero que está cerca, y en ese sentido sí aparecen los ambulantes. Sin embargo, te diría que en la parte de otros, ahí hay ocasiones en que la población, cuando los entrevistamos, sí nos señalan el tema de el ambulantaje, aunque sinceramente es en muy baja proporción. La gente no lo está señalando como un problema, que insisto, si bien es cierto, no viene el cuestionario, la opción la traemos en otros y no lo señala la población. Bien, entonces, pues también sería obligatorio el cuestionamiento, coordinador, preguntar si el problema no es de planteamiento. Le voy a comentar por qué. Seguramente usted evidentemente está atento a todo lo que pasa en Oaxaca y en las últimas, pues el último mes, yo creo, quizás más, un poco, no sé, 12 semanas, el ambulantaje y lo que está pasando en el centro histórico de Oaxaca ha creado mucha indignación, esa es la palabra, en las redes sociales porque está absolutamente invadido el centro histórico y cuando los quisieron quitar del Zócalo y de la Alameda, pues se pasaron a las mismas otras calles aledañas al propio centro. La pregunta es, coordinador, ¿consideran ustedes, particularmente en Oaxaca, no sé si en otros estados, que este planteamiento dentro de los problemas que se identifican se vaya a considerar el ambulantaje o cómo es que los oaxaqueños le podríamos hacer? Porque en vista de estos resultados pareciera que no nos interesa el ambulantaje. O también, si considera usted que efectivamente a los oaxaqueños, pues el ambulantaje, obviamente de acuerdo con los resultados, no les importa, y si hay algunos indicadores que nos permitan entender por qué no les importa o cuáles son las razones por las que considera que el ambulantaje no aparece relevante para los ciudadanos de esta capital. Sí, mira, creo que la respuesta un poco la tendríamos en el sentido que entendamos que el cuestionario de la ENSU es un cuestionario a nivel nacional. Uh-huh. Por lo tanto, se trata de ubicar dentro de las preguntas pues los problemas generales que aquejan a la sociedad en todo el país, uh-huh, ¿no? De forma tal que entonces fue lo que se agrupó como opciones estos tipos de situaciones que seguramente han resultado de trabajos que ha hecho el instituto, de otras encuestas o de ver estos fenómenos, sí, que están aquejando de problemática y las englobaron dentro de las opciones que tenemos. Y efectivamente el ambulantaje no viene como tal.
Es un tema que también el INEGI revisa frecuentemente y seguramente será un tema que lo tendríamos que elevar nosotros para decir, oye, ¿por qué no se incorpora el tema del ambulantaje como una opción para que la sociedad, cuando yo vaya a la entrevista, el informante lo tenga en mente y lo pueda señalar, ¿no? Creo que es un tema ahí que eso es lo que tendríamos que revisar, porque tiene que ver también mucho, por ejemplo, con el tema de los bloqueos. Uh-huh. Los bloqueos no aparecen. Tú podrías decir, oiga, pues como está el asunto del bloqueo, ¿y por qué no aparece? Pues bueno, la respuesta sería en lo que te acabo de señalar, no aparece porque el bloqueo a lo mejor es muy propio y característico de aquí de la ciudad, uh-huh, pero no de otros estados y otras ciudades, ¿no? Por eso no viene englobando la opción. Sin embargo, pues sí es un tema interesante a analizar, revisarlo. Nosotros como INEGI estamos continuamente revisando la actualización de los cuestionarios y elevamos propuestas de temas, de preocupaciones para que se revise y se evalúe. Me parece muy interesante tu opinión para plantearlo a los escenarios. Entonces, la pregunta también sería, ustedes como INEGI Oaxaca tienen esa opción de decir, bueno, aunque eventualmente a nivel nacional la problemática de los bloqueos y del ambulantaje no es tan relevante, en Oaxaca lo es, y sí tienen la opción de pedir que se integre en el cuestionario. Mira, recordemos que aquí en el país tenemos lo que llamamos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es el SNIE, y que es el SNIE, pues es la generación de toda la información estadística que se genera en el país y que el INEGI coordina porque también estados y municipios generan información. Y a través de este esquema del SNIE se abren las consultas para que la sociedad, los investigadores o los propios periodistas puedan incorporar sugerencias de, oiga, no me interesa este tema, considero prudente que se pueda incorporar esas situaciones. Hay mecanismos ya establecidos por el instituto para que especialistas en los temas, sociedad en general, puedan elevar sus comentarios, propuestas, etcétera. Nosotros lo hacemos como instituto, pero también la sociedad tiene esta opción de hacerlo a través de sus canales de comunicación que el INEGI establece cuando abre lo que le llama consultas públicas. Y abren consultas públicas para el tema de seguridad, para el tema de población, para el tema de discapacidad, etcétera, etcétera. Frecuentemente el INEGI hace este tipo de consultas para ver temas y poder actualizar cuáles son estas necesidades de información. ¿En qué fecha se abren, coordinador, estas consultas? Hay un calendario, o de acuerdo a las necesidades se van abriendo, no es propiamente así como yo dijera, es en enero de cada mes de la consulta, van siendo por tema. Ok, entonces de eso está uno informado en la página del INEGI. Sí, continuamente la página se abre y se comenta, se abre la convocatoria para opinar sobre tal tema, ¿no? Ok. Sí. Bien, coordinador, en cuanto a el renglón del ambulantaje, ¿tiene usted la cifra de a cuántas personas les parece un tema relevante en Oaxaca capital? No, porque te decía yo que como no lo tenemos cuantificado en el cuestionario, como tal no tenemos el dato. En el rubro, de conflictos está, pero no llega el porcentaje a ser relevante y no aparece en los tabulados el monto. Entonces, seguramente no lo tienen tampoco ustedes. No, porque te decía yo, como si realmente es poco significativo, prácticamente no aparece como resultado final, ¿no? Bien. Porque muy poca gente lo señaló. ¿Qué tanto difieren los conflictos, los problemas que percibe la gente en Oaxaca capital en comparación con otras regiones o con la media nacional? Preguntarle también si lideramos en alguna queja, problema o percepción y en qué renglones hay variaciones importantes o crecimiento constante en relación con los años pasados. Yo me di a la tarea de revisar y en Baches me parece que somos la tercera ciudad que más se queja, por abajo creo de San Luis Potosí y Nogales o algún municipio del norte, pero dígame usted.
Mira, yo ayer vendí un poco también a revisar los datos. Y número uno, yo creo que lo importante es que el tema central es la percepción de la inseguridad, porque este es el tema central de esta encuesta. Y evidentemente las cosas van y han ido variando. Yo creo que lo primero que hay que señalar de esta encuesta es, llama la atención que la percepción de seguridad ha venido disminuyendo poco a poco. En el 2018, en junio de 2018, fue el mes y año en donde tuvimos el mayor porcentaje de población que percibieron inseguridad en la ciudad de Oaxaca. El 85% en aquel momento de la gente percibía inseguridad. Y en esta ENSU que acaba de concluir, ahora es el 65%. Bastante. Estamos hablando de 20 puntos porcentuales. Que esos 20 porcentuales suena muy fácil en términos ahorita de la entrevista, pero que se varíe en un dato estadístico habla de que entonces la gente está haciendo otras cosas, ¿no? Y te lo pongo, entre marzo de este año, que fue el anterior y este de junio, simplemente en ese periodo bajaron 5 puntos porcentuales, ¿no? Yo creo que ese sería el primer dato que a mí me llamó la atención, el que ha ido disminuyendo esta percepción de inseguridad. Obviamente no nos coloca en un buen contexto nacional con respecto a, por ejemplo, San Pedro Garza, el municipio de San Pedro Garza, Nuevo León, que la percepción de inseguridad es del 7%. O sea, prácticamente yo diría que allá la gente, y de hecho tú vas viendo en los otros indicadores, en San Pedro Garza podría ser que es el paraíso ahorita para poder ir a vivir. Y en contraparte tenemos, también lo revisé mucho, la ciudad de Fresnillo en Zacatecas aparece en muchos rubros como una de las ciudades que yo diría que en este momento prácticamente es la más insegura de España, ¿no? Eso es algo que yo vi. Y de ahí, como yo te decía, hay varias variables que se van midiendo. Ya cada una de esas cosas se va, en dónde te sientes inseguro, cómo percibes la inseguridad en un futuro, el desempeño de los organismos que tienen que ver con la seguridad. Si reconocen o no, también mide la ENSU, ¿no? Si la población reconoce cuál es la policía estatal, la marina, la policía municipal, ajá. Pero cuando ya le ves en el histórico, ahí ha habido ya un comportamiento. Lo que te quiero decir es que en términos generales yo vi que ya se va comportando muy general todo esto con respecto al propio Oaxaca, me refiero, ¿eh? O sea, sí, como que está muy clarito que ya la gente, lo que tú decías, ¿a quién reconoce como la más confianza? Pues a la Marina. Y eso ha habido histórico. Marina y Ejército son las instituciones que le hay confianza y hay crédito a su trabajo que realizan. Pero ¿quién es el que no le damos crédito? A la policía preventiva. Y ahí viene ya histórico, ¿no? Obviamente, si nos comparamos contra otros lados, pues, por ejemplo, ya hay cambios. Entonces, por ejemplo, en Milpalta, en la Ciudad de México, es la parte de la ciudad de la Ciudad de México en donde reconocen más a la Marina. Pero bueno, son esos detallitos que a veces sí se dan que hacen que cambie, ¿no? El desempeño de la policía me llamó mucho la atención, por ejemplo, que nosotros, el 52% de la población reconoce el desempeño de la policía estatal. Sin embargo, Mérida, que también te quiero señalar que Mérida, junto con San Pedro Garza, es otra de las ciudades que históricamente se han destacado como una ciudad muy segura. Ahí la gente, el 79.5, casi el 80% de la población reconoce el buen desempeño de la policía estatal, ¿no? Entonces, indudablemente hay variaciones en el país, ¿no? Entre un aspecto y otro. Habría que investigar, pues, qué hace que la gente tenga percepciones diferentes o qué está sucediendo en esos lugares. Otras cosas que me llaman mucho la atención, digamos, en esas situaciones es el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, también aparece como un municipio, junto con Fresnillo, de los más inseguros que existen, junto con Ecatepec y Cuautitlán Izcalli. Aparecen en muchos rubros altos con respecto a temas, consumo de alcohol, robos de asaltos, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, eso te va dando el panorama de, pues, en dónde están los focos rojos a nivel nacional y dónde hay lugares donde pareciera ser que en realidad hay un gran nivel de seguridad, como vuelvo a señalar San Pedro Garza, Mérida, en ese sentido. Oaxaca, como que nos encontramos en la media tabla, yo diría.
viésemos como luego lo hacemos y los ordenamos, estaríamos en media tabla en muchos de los aspectos. Y con respecto al histórico, pues ahí nos hemos venido comportando, y lo que me llama la atención, yo destacaría, es la inseguridad, la percepción ha ido disminuyendo desde 2018 a la fecha. Y bastante. Sí. Es increíble el rostro de México que nos permite ver la encuesta, y de verdad que si le ponemos atención a cada renglón se podrían hacer tantas cosas, y como usted dice, revisar en qué estados tienen pues el mejor puntaje y ver justamente qué es lo que están haciendo, pero pues eso ya es una cuestión de política pública que ojalá hagan los gobiernos. Delegado, que diga otra vez, coordinador, preguntarle también, ¿cómo recolectan ustedes los datos? Dame un segundo. Perfecto, acá estamos. ¿Cómo recolectan ustedes los datos? ¿En cuánto tiempo los recolectan? ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Y cuánto cuesta levantar la encuesta? Bueno, como yo te señalaba, la ENSU la levantamos 4 veces en el año, en forma trimestral. El levantamiento dura 15 días exactamente, ¿sí? Y participa muy poca gente, fíjate, porque en el caso particular de lo que es la ciudad de Oaxaca, nuestra muestra estadística únicamente son 300 viviendas. A nivel nacional son 25,000, pero nosotros participamos con 300 viviendas. Y son 5 personas las que participan en el levantamiento. Y el costo, pues ahí, mira, hay que empezar a hacer cuentas, porque el costo de una encuesta implica tener el sueldo de los entrevistadores, las ayudas económicas que le damos a los muchachos para que se puedan trasladar a los lugares de trabajo. Hay que meter dentro de eso el costo de su aguinaldo que se le paga a los jóvenes que participan, el combustible que se utiliza de los vehículos para que los muchachos se trasladen al lugar de trabajo, la papelería, las horas de oficina. Entonces, a veces darte un dato muy exacto sí estaría un poquito a lo mejor complicado para decir exactamente me cuesta tanto, porque hay que empezar. ¿Pero un aproximado? Ay, pues si les cuentas nada más que el muchacho se gana por esa quincena 8,000 pesos, 5 por 8 son 40. ¿Unos 100,000? Pesos me llevé de sueldos, Ajá, ¿unos 100,000? ¿200? Sí, unos 100,000 pesos a lo mejor. ¿No? Y eso aproximado. Por levantamiento, ¿eh? Ah, vaya. Sí, claro. Sí, claro, por 4. Así es. Sí, bien. Así es. También prácticas específicas como delitos de género, los baches, la percepción de inseguridad. ¿Levantan ustedes alguna opinión extra de la población, además de su inconformidad? Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad? Y también, integrada a esta pregunta, me gustaría saber si comparten los datos con las autoridades municipales o estatales bajo algún protocolo, o si las autoridades tienen que buscar al INEGI para saber los datos en caso de que les interese. Bueno, como señalas, yo voy en el cuestionario, te pregunto cuáles son las problemáticas que tú percibes, te doy las opciones y tú contestas en el cuestionario, pero no hay una opción que te permita a ti como informante decir, ay, ¿y a usted por qué considera que el problema, por ejemplo, de las coladeras se da? No va ligado el problema y la causa. Okay. No lo tenemos así conseguido metodológicamente. Sin embargo, después de que preguntamos esto, hay una parte del cuestionario donde le preguntan si evalúa el trabajo gubernamental. ¿Qué tanto usted evalúa el trabajo del gobierno, en este caso municipal, con respecto a los problemas de la ciudad? Y ahí es donde la gente da su evaluación al gobierno en ese sentido, bien, regular, mal, la opción que fuera, ¿no? Hasta ahí llegamos en esta parte de los temas de las problemáticas y las posibles causas que en estricto sentido no vienen en el cuestionario y va ligado a la evaluación. Y a la otra parte de la pregunta de cómo compartimos los datos, nosotros tenemos de algún modo cierto acercamiento con las autoridades de seguridad pública. Hay
varias instancias, porque está a nivel municipal, a nivel estatal y las instancias a nivel federal. Entonces, cuando les salen este tipo de datos, pues bueno, les mandamos ahí un comunicado de que ya salió la ENSU, ¿no? Uh-huh. Para que la puedan revisar, consultar, ¿no? Es la invitación que se les hace en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, pues bueno, pues ya seguramente sí, supongo que sí la revisan, ¿no? Pero yo ya no tengo más información más al respecto, muy a detalle, ¿no? Pero de manera particular, no sé, eventualmente tienen una reunión, ejemplo, cada 3 meses, que es que sale la ENSU, se la han llegado a solicitar alguna vez. Digo, tiene usted 21 años en el INEGI Oaxaca. ¿Alguna vez ha habido alguna preocupación o atención particular de alguna autoridad municipal o estatal? ¿O es como decir gracias por los datos nada más? No, sí ha habido, siempre falta alguien, por ejemplo, te quiero decir, de un expresidente municipal de Oaxaca. Uh-huh. Un día me buscó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy preocupado por los datos de la ENSU, porque en esos datos de la ENSU pues pones a Oaxaca, pero Oaxaca no es Oaxaca, me decía. O sea, tú, lo que te acabo de señalar, tu propia encuesta está diseñada para que das datos de Jojo y Santa Lucía, y todo lo concentras en un nombre que es Oaxaca. Pero la gente dice, cuando revisa los datos, pues no saben eso, y entonces dicen, Oaxaca, pues tanto de inseguridad, y me la achacan a mí, me decía, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, sí, efectivamente, es un tema que habría que explicar más a la sociedad, de entender que son 3 municipios los que están participando en esta ENSU. Por lo tanto, cuando hablamos del 60 y tantos % de inseguridad, o el número que sea, pues se refiere a Oaxaca, Jojo y Santa Lucía, ¿no? Bien. Entonces, eso habla de que para mí sí hay cierto momento algunas autoridades que están al pendiente, que sí analizan los datos, pero en estricto sentido, como me dijeras, hacemos una reunión formal con las autoridades para presentarles el dato. No lo hemos hecho, pero de verdad es una muy buena idea. Bien, pues es también lamentable que cuando hay una llamada o hay una atención especial es básicamente por impacto mediático, en lugar de decir me preocupo y voy a ver qué acciones tomo, porque este mapa que me está dando la ENSU está muy interesante y con esos datos yo podría hacer muchas cosas. En fin, ¿consideran en un futuro integrar a otras ciudades de Oaxaca en la ENSU, coordinador, por ejemplo, Tuxtepec, por su particular problemática en materia de seguridad, o Salina Cruz y otros municipios de Oaxaca? Un poco por lo mismo, pero también por este proyecto presidencial tan importante que es el proyecto transísmico. Sí, mira, finalmente ahorita en este momento, como yo te decía, son 70 ciudades y Oaxaca participa únicamente con una, pero no se cierra la posibilidad que en un futuro nuevas ciudades se vayan a incorporar. Que yo te decía, la forma para saber cómo se está manejando, cómo se está moviendo esto, tiene que ver con varios factores. Uno es el aumento de la inseguridad, y este aumento de la inseguridad, te decía yo, tanto el INEGI lo mide con el tema del ENVIPE, uh-huh, que es esta encuesta que realizamos cada año. Pero recuerda también que hay otras instancias del gobierno federal en donde ellos también revisan el tema con datos que tienen, sí, y son registros administrativos que le llegan al INEGI. Uh-huh. Más aparte, el crecimiento poblacional también es importante, esta situación de poblaciones grandes que se puedan incorporar a la encuesta. Entonces, es una variable considerada la población en ese sentido. Y entonces, pues estará el INEGI atento, y yo no dudo, coincido contigo, de que a un mediano plazo alguna nueva ciudad de Oaxaca se puede incorporar a esta ENSU. Bien, ¿algo que desea agregar, coordinador? Pues no, agradecerte bien, Nadia, mucho el espacio para poder comentar de esta encuesta, que para mí me parece que es fundamental, porque pues lo acabo de señalar, es si no es el día a día, es el 3 meses a 3 meses, qué está pasando con la inseguridad en un ámbito geográfico que es esta zona metropolitana a medias, porque en realidad, si nos vamos al marco legal, la zona metropolitana de Oaxaca abarca otros municipios, pero digamos, por lo menos los más cercanos a Oaxaca capital, Jojo, Santa Lucía, pues sí permite tener